bucal. Vamos a empezar. Miren, la cavidad bucal pues es el primer segmento, ¿no?, del aparato digestivo, ¿ya? Entonces miren, la cavidad bucal, si ustedes cierran, ocluyen tanto el maxilar superior como la mandíbula, y si ustedes se traccionan, ¿no?, la parte lateral de la cavidad bucal, van a ver que en la cavidad bucal tenemos dos espacios, ¿ya? Y en este caso, miren, voy a hacer que la mandíbula cierre, ¿ya?, y ocluyan tanto el maxilar superior como la mandíbula. Entonces el primer espacio se encuentra en esta parte lateral, que vendría a ser la cavidad bucal o cavidad vestibular, mientras que de los arcos dentarios hacia medial vendría a ser la cavidad bucal propiamente dicha, ¿ya? La cavidad bucal propiamente dicha. Muy bien, entonces miren, la cavidad bucal está conformada, ¿no?, por el maxilar superior y por las piezas dentarias que se encuentran articuladas en los alvéolos dentarios. Por favor, ¿me permite tu cráneo? Miren, todo esto corresponde al maxilar superior. Estas cavidades son los alvéolos dentarios. Aquí se van a articular las piezas dentarias, ¿no? De tal manera que en la cavidad bucal tenemos grupos de piezas dentarias. Por ejemplo, los anteriores, el grupo incisivo, los grupos de los premolares y molares, ¿ya? Entonces, los incisivos, ¿para qué sirven? Para cortar los alimentos. Los caninos, para desgarrar, mientras que los premolares y molares para triturar los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces son las funciones de cada grupo de las piezas dentarias. Igual en la mandíbula, ¿no? Tenemos, ¿cuántas piezas dentarias tenemos? 32, ¿no?, contando con los terceros molares. Hoy en día que las personas pues dicen que ustedes ya no van evolucionando cada vez más, y se han dado cuenta que muchos de ustedes ya no tienen el tercer molar, ¿no?, por muchas causas. Puede ser una agenesia, puede ser por, de repente, por falta de espacio, se ha quedado impactado o retenido y han tenido que hacer la cirugía de los terceros molares, ¿no? Entonces muchos tienen tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado normalmente, ya sea la mandíbula o el maxilar. Entonces han tenido que haberse sacado piezas dentarias para no tener una buena oclusión, ¿no? Porque una mala oclusión afecta a la articulación temporomandibular. El día de hoy se les ha tomado, ¿no?, el pasito, parte de esta superficie articular, que es importante, ¿no?, donde se mueve prácticamente la mandíbula, y que vendría a ser aquí esta superficie, que es la superficie articular, ¿no?, donde se produce la articulación temporomandibular. Para que se produzca el movimiento de la mandíbula se necesita tres estructuras importantes. Esto que vendría a estar ubicado en el hueso temporal, que es la superficie articular mandibular, ¿no?, que tiene un tubérculo anterior que es articular, la fosa en sí, que es la fosa clenoidea, y esta fisura que se les ha preguntado, ¿no? ¿Qué pasa por esta fisura petrotimpánica? Se aparece la cuerda del tímpano. ¿Y luego a dónde se conecta? Al nervio lingual, ¿no? Entonces es un nervio que es la cuerda del tímpano, que tiene fibras parasimpáticas, ¿no?, del séptimo par craneal, para controlar la salivación de la glándula submaxilar y sublingual, ¿ya? La otra estructura que conforma la articulación temporomandibular, ¿cuál va a ser? La apófisis del cóndilo de la mandíbula, y también el disco articular, donde se va a producir los movimientos mandibulares, ¿no? Entonces es importante saber que la mandíbula pues se va a mover a través de esta articulación temporomandibular. Bien, bien. Entonces miren, la cavidad bucal tiene un techo, ¿no? ¿Cuál va a ser el techo? Todo esto de aquí. El techo va a estar formado por las apófisis transversas del maxilar superior, ¿ya?, y también por las porciones horizontales del hueso palatino, ¿no? Ustedes saben que el hueso maxilar es un hueso par, ¿no?, que cuando se articula inmediatamente hacia adelante se prolonga esta espina, ¿no?, que es la espina nasal anterior, ¿ya?, la espina nasal anterior. Cuando se articulan los dos maxilares, también se forma esta cresta, que es la cresta nasal, que luego con los otros huesos del tabique
nasal van a formar el tabique óseo, ¿ya? Entonces miren, estas apófisis transversas del hueso maxilar superior tiene dos caras, una superior que va a ser el piso de la cavidad nasal, mientras la cara inferior va a ser el techo de la cavidad bucal, ¿ya? A la vez, cuando estos dos huesos se articulan, ¿no?, forma este conducto que es el conducto incisivo, y por aquí se aparece ¿quién? El nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina, ¿ya? Así, el nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina, que es una de las ramas anteriores ¿de quién? De la arteria maxilar interna, ¿ya? Y el nervio nasopalatino, ¿de dónde viene? Del ganglio pterigopalatino, ¿ya? Del ganglio pterigopalatino. ¿Saben que el ganglio pterigopalatino qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene? Es parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene fibras parasimpáticas y fibras simpáticas, ¿no? Y ahí llegan a través del nervio vidiano o nervio pterigoideo, ¿no? ¿Cómo? Porque el doctor Román mencionó que el ganglio de Mecke se trazó El nervio palatino. Sí. Claro, ese, o sea, yo lo conozco como el ganglio pterigopalatino. ¿Ya? El ganglio pterigopalatino se encuentra en esta fosa, que es la fosa pterigomaxilar, ¿ya? Y este ganglio pterigopalatino recibe comunicación del B2, ¿no? Y también recibe a este gran nervio, que es el nervio vidiano, que está formado por el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. El nervio petroso mayor tiene o trae las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal, mientras que el nervio petroso profundo trae las fibras simpáticas ¿de quién? De la cadena del simpático, ¿no? Por eso cuando nos ponemos tristes, ¿qué pasa? Lloramos, ¿no? Entonces inmediatamente se activa ¿quién? Las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal, ¿no? Haciendo que se produzca la liberación de lágrimas, a la vez secreción nasal, y a la vez también esas fibras van a producir secreción salival de las glándulas palatinas, ¿ya? Y también de las glándulas faringes. Inmediatamente se nos pasa la tristeza, ¿qué pasa? Se corta la secreción nasal y la secreción lagrimal. ¿En quién actúa? Las fibras simpáticas. Es así como trabaja el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene función antagónica, tanto el simpático como el parasimpático, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, miren, la región palatina, formada por las apófisis transversas del hueso maxilar superior y las apófisis horizontales del hueso palatino. Ustedes se dan cuenta que aquí en el techo de la cavidad bucal hay una sutura, ¿no? Que es la sutura maxilar o palatina media, mientras que entre los huesos transversales y los huesos palatinos la sutura transversa. Y de ahí toma un nuevo nombre, que es la sutura cruciforme. Entonces, cuando se articulan estas dos porciones horizontales del hueso palatino, inmediatamente se forma esta espina, que es la espina nasal posterior, ¿ya? La espina nasal posterior. Entonces, el hueso palatino también forma, ¿no?, a la región palatina, en la parte más posterior. Este hueso palatino tiene sus apófisis horizontales, su apófisis perpendicular y también su porción oblicua, que es la porción piramidal, ¿ya? Son entonces las apófisis del hueso palatino, ¿de acuerdo? Entonces miren, en toda esta región palatina que está formada, ¿no?, por dos partes, una anterior que es el paladar duro y otra la posterior que es el velo del paladar, ¿ya? La región palatina tiene dos partes, una que es el paladar duro y de acá para atrás el velo del paladar. Y eso es lo que vamos a conocer aquí, miren. Entonces, miren, todo esto corresponde al paladar duro, ¿no?, que está tapizada por esta gruesa mucosa. ¿Y qué reparos anatómicos ustedes van a reconocer en el paladar duro? El rafe palatino. Lateralmente al rafe palatino, las arrugas palatinas. Estas arrugas palatinas tienen una función importante, ¿no? Nosotros cuando estamos masticando, ¿no?, ¿qué sucede? Que los alimentos no salgan, ¿no?, disparados hacia la parte anterior, sino que esto los retiene, ¿no?, para llevarlas a las partes oclusales. Y si ustedes se dan cuenta o pasan la lengua, ¿no?, en este sector anterior, va a haber más o menos una convexidad,
de una estructura que tapiza este agujero, que se llama la papila incisiva. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, o pasan la lengua, o si ustedes lo miran, esta papila incisiva es bien rojita, ¿ya? Porque está bien vascularizada. ¿Por qué? Por la arteria esfenopalatina y muy ricamente inervada, no por el nervio nasopalatino. Por eso si en algún momento alguien les quiere anestesiar en esa zona, ¿no? Les va a doler mucho, ¿ya? Muchos van a llorar por el dolor, ¿ya? Entonces es importante de que ustedes sepan que esa es una zona muy ricamente vascularizada y a la vez inervada, ¿no? La inervación y la vascularización corresponde a este segmento anterosuperior de la cavidad bucal, ya sea por el nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina, ¿ya? Entonces miren, papila incisiva, rafe palatino, arrugas palatinas o arrugas transversales, ¿ya? Y a esta altura, miren, acá hay una fosa, ¿ya? Si ustedes pasan la lengua, también hay una fosa. Aquí está el conducto palatino mayor. También sale por aquí una rama de la arteria palatina descendente. ¿Se acuerdan de la palatina descendente? ¿De dónde viene? De la maxilar interna. Muy bien, de la maxilar interna, pero en la fosa pterigo-maxilar. Hay da dos ramas, la palatina descendente da dos ramas. Una anterior que es la palatina mayor y la otra posterior la palatina menor, ¿ya? La palatina mayor desciende por este conducto, que es el conducto palatino mayor, para dar irrigación toda esta parte anterior que corresponde del paladar duro, ¿no? Vendría a ser su territorio desde el tercer molar hasta la altura del primer premolar. Todo el segmento entonces irrigado por la arteria palatina mayor y también inervado por el nervio palatino mayor, ¿ya? Entonces este nervio palatino mayor, ¿de dónde viene? Del ganglio pterigo palatino. Dijimos que el ganglio pterigo palatino recibe comunicación del B2 y esas fibras sensitivas van a dar sensibilidad a esta parte del paladar. Y también dijimos que tiene fibras parasimpáticas del séptimo par craneal para controlar la salivación que secretan estas glándulas que están por debajo de esta gruesa mucosa del paladar duro, que son las glándulas palatinas, ¿no? Que liberan moco, una saliva mucosa. ¿Qué quiere decir la saliva mucosa? Es una saliva espesa, ¿no? Sirve para lubricar la cavidad bucal, ¿ya? Mientras por detrás aquí se encuentran los agujeros palatinos menores, que también vienen desde, ¿no? Desde la arteria, ¿no? Palatina descendente, que vendría a ser palatinas menores, y también el nervio palatino menor, para dar inervación e irrigación ¿a quién? Al velo del paladar, ¿ya? Y este velo del paladar es una zona muy sensible. Si ustedes tocan aquí con su dedo, inmediatamente no les va a provocar náuseas, ¿ya? Vómitos, porque esta parte es la parte más sensible, ¿no? Del velo del paladar. Entonces miren, el velo del paladar está formado por 5 músculos. ¿Cuáles son los músculos que forman el velo del paladar? A ver, ¿cuáles son los músculos del velo del paladar? Si ustedes dicen digan hay algo que cuelga ahí, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el que cuelga? La úvula. Entonces el músculo de la úvula es un músculo par del velo del paladar, ¿ya? El músculo de la úvula es un músculo par del velo del paladar. Otro músculo que está formado el velo del paladar, ¿cuál vendría a ser? El músculo, el palato faríngeo, ¿no? Mire, se va hacia la faringe, palato faríngeo. Otro que se va hacia la lengua, el palato gloso. ¿Ya? Cuando estamos hablando ya, úvula, palato faríngeo, palato gloso, son 3, ¿no? Y los otros vendrían a ser el músculo, hay una pincita por favor, si alguien tiene. Ya, el otro vendría a ser el elevador, miren este aquí, el elevador del velo del paladar. Y este aquí, el tensor del velo del paladar. Son entonces los 5 músculos que corresponden al velo del paladar, ¿no? Y todos ellos se originan ¿desde dónde? Desde el borde posterior del hueso palatino, ¿ya? Entonces ustedes también abren la boca. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la cavidad bucal tenemos un arco así, ¿ya? Ese arco se llama el arco de las fauces, ¿ya? El arco de las fauces. El arco de las fauces, ¿por qué está formado en el techo?
el músculo de la úvula, ¿ya? Y también va a estar formado por dos pilares, un pilar anterior y el otro pilar posterior, ¿ya? El arco de las fauces está formado ¿por quién? Por el músculo de la úvula, en este caso, a ver, para que vean los que están allá o así, ¿no? Entonces el arco de las fauces está formado ¿por quién? En el techo, la úvula, por dos pilares, un pilar anterior que es el músculo, el palato gloso, y el otro posterior que es el palato faríngeo. Entre ellos se encuentra la amígdala palatina, ¿ya? Entre ellos se encuentra la amígdala palatina. Ojo que la amígdala palatina es parte de uno de los tejidos que van a formar luego el anillo de Waldeyer, ¿ya? Entonces el anillo de Waldeyer está alrededor tanto del orificio nasal como de la cavidad bucal, ¿no? Que tiene, actúa en defensa, no eliminando los microorganismos que podía ingresar, ¿no? Por el tubo digestivo y causar daño, ¿no? Entonces luego vamos a hablar que otros tejidos linfoideos van a formar, ¿no? Este anillo de Waldeyer, ¿ya? Muy bien, entonces si ustedes se dan cuenta, entonces miren la región palatina formada por el paladar duro y el velo del paladar, ¿no? Entre la cavidad bucal, que corresponde a la parte posterior de la boca, ¿no? Y la orofaringe se encuentra el arco de las fauces, ya hemos dicho, conformados por un pilar anterior y pilar posterior y el músculo de la úvula. Entre el pilar posterior y anterior, la amígdala palatina, ¿ya? Y esto vendría a ser todo el vestíbulo de la cavidad bucal, ¿no? El vestíbulo de la cavidad bucal, la mucosa que corresponde a la parte interna del labio superior, ¿ya? Esto de aquí vendría a ser, miren, la mucosa que está tapizando el músculo buccinador, que vendría a ser la pared lateral de la cavidad bucal. Entonces, miren, en la pared lateral de la cavidad bucal también habíamos indicado que aquí se encuentra la papila la papila parotidia. Entonces, esta es la parte final de ¿quién? Del conducto parotidio o conducto de Steno, ¿no? Que se encuentra a la altura del segundo molar superior, ¿ya? Ahí se encuentra esta papila parotidia, ¿no? Que va a desembocar aquí la saliva que proviene desde la glándula de la parótida, ¿ya? Que viene desde la glándula de la parótida. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la parte inferior, ¿no? De la cavidad bucal? Mire, la parte inferior de la cavidad bucal va a estar formado por la mandíbula. Entonces la mandíbula, miren, tiene un cuerpo, ¿ya? Este cuerpo tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene un borde superior, un borde inferior. En el borde superior también se encuentran ¿quién? Los alvéolos dentarios, donde se encuentran articuladas las piezas dentales, ¿ya? Entonces, esto es el reborde alveolar, en este caso de un paciente desdentado. Miren, ya no hay alvéolos, sino que el hueso se ha reabsorbido, pues un poco relieve, ¿no? De el borde superior del cuerpo de la mandíbula, ¿no? En la parte anterior, aquí ligeramente podemos notar el frenillo labial, la parte superior también el frenillo labial superior, ¿no? Y el frenillo labial inferior. Mientras en la cara interna, miren, de la mandíbula, pues aquí se encuentran los músculos que van a formar el piso de la cavidad bucal, ¿ya? Entonces el piso de la cavidad bucal van a estar formado por este músculo que vendría a ser el músculo, el miloioideo. Acá están las fibras del músculo miloioideo, ¿no? Estas fibras, ¿de dónde se originan? De la línea oblicua interna, o también conocida como la línea miloioidea, ¿ya? Entonces el músculo miloioideo luego se inserta ¿en dónde? Aquí, en el rafe miloioideo. Entonces el músculo miloioideo y el rafe miloioideo terminan insertándose en el hueso yoides, ¿ya? Otros músculos que también se encuentran aquí en el piso de la cavidad bucal, ¿cuál va a ser? El músculo, por ejemplo, miren, aquí vemos a través de este corte sagital, ¿no? Estas son las apovisgenias, ¿ya? Ya dijimos que en esta línea oblicua se inserta, se originan las fibras del miloioideo. Mientras que también en el piso de la cavidad bucal se van a encontrar otros músculos que se originan desde estas espinas geni, las dos espinas geni superiores. Desde aquí se origina el músculo, el genio gloso, mientras de las espinas geni inferiores, el genioideo, ¿ya?
El genioideo es un músculo suprayoideo, ¿ya? Y el músculo geniogloso es un músculo que luego se va a insertarse a la raíz de la lengua, ¿ya? Entonces la lengua va a estar ocupando también esta parte inferior, no de la cavidad bucal, no en la región lingual. Entonces la lengua también es importante mencionar, ya que este órgano, ¿no? Presenta una cara, bien, por ejemplo la lengua, ocupando prácticamente la región lingual y la región sublingual, ¿ya? Miren la lengua, entonces la lengua tiene una cara dorsal, mientras esta aquí vendría a ser la cara ventral. En la cara dorsal, ¿qué vamos a encontrar en la lengua? Que estos 2 tercios anteriores es móvil, mientras que el tercio posterior es fijo, ¿ya? Es la porción fija de la lengua, ¿ya? Entonces miren, los 2 tercios anteriores, ¿ya? Se va a mover, ¿gracias a quién? A los músculos extrínsecos de la lengua, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos extrínsecos de la lengua? A ver, ¿cuáles son los músculos extrínsecos de la lengua? Muy bien, aquí está el músculo del genio gloso. Otro músculo extrínseco de la lengua, si este es el hueso hioides, el hiogloso. Este es el músculo del hiogloso. Otro músculo extrínseco de la lengua, el palato gloso. Acá están las raíces del músculo del palato gloso. Y el último músculo extrínseco de la lengua, el estilo gloso. Son los músculos extrínsecos de la lengua que producen movimiento a la lengua, ¿ya? Mientras que los músculos intrínsecos de la lengua, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cambiar la forma de la lengua. A ver, ¿quién puede hacer una olita con la lengua? ¿Ya? Las mujeres son más hábiles en hacer eso. Un conducto con la lengua, ¿ya? Lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esa forma, miren, muy bien, eso es la acción de los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Y cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? Miren, a través de este corte sagital vamos a poder reconocerlos, ¿no? El longitudinal superior, los músculos verticales y los transversos, y el músculo longitudinal inferior. Son los músculos intrínsecos de la lengua que van a dar o cambiar forma a la lengua. Mientras también en la cara dorsal de la lengua se encuentran las papilas gustativas. En los 2 tercios anteriores corresponden a las papilas foliadas, ¿no? A las papilas filiformes y a las fungiformes. Ellos se encuentran entonces, ¿en dónde? En los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Y por quién están inervadas estas papilas gustativas? ¿Por qué? Por el séptimo par craneal. Séptimo par craneal, el nervio facial, el nervio intermedio, es el que da inervación a las papilas gustativas. El séptimo par craneal, por si acaso, es un nervio mixto que tiene fibras sensoriales o sensitivas, o tiene fibras motoras, ¿no? Y también es parte del sistema nervioso autónomo, ya que tienen fibras parasimpáticas, ¿ya? Muy bien, lo que dice su compañera, ¿no? Para no descartar su opinión, que este tercio posterior de la lengua, ¿no? Aquí está la fosa lingual, lateralmente se encuentran las papilas circunvaladas, ¿no? Las papilas circunvaladas van a estar inervadas por el noveno par craneal, como su compañera dice, que es el gloso faríngeo. Entonces miren, los 2 tercios anteriores a las papilas gustativas da inervación el séptimo par craneal. A los 2 tercios anteriores de la lengua, si nosotros nos mordemos, vamos a sentir dolor, ¿no? ¿Quién le da la inervación sensitiva a los 2 tercios anteriores de la lengua? El quinto par craneal. ¿Cuántas ramas tiene el quinto par craneal? 3. ¿Cuáles son? Oftálmica, maxilar y mandibular. Ya, ojo, el B1, nervio oftálmico. B2, nervio maxilar superior. B3, nervio mandibular. De ahí salen las 7 ramas colaterales, ¿no? Una de ellas que es el nervio lingual, ¿no? El nervio lingual del B3 va a dar inervación sensitiva a la lengua, ¿ya? Mientras que el tercio posterior de la lengua, ¿no? Que es la porción fija
¿Por quién va a estar inervado? ¿Quién le da inervación sensitiva? El nervio más complicado, que nos causa muchos problemas en estudiarlo, y tiene una inervación hasta la concha auricular inerva. ¿Ah? Es un nervio que nosotros ya lo hemos mencionado, ¿no? El hipogloso. No, Glosoparido. no, esos son los pares craneales más fáciles, los más difíciles, el más difícil. El vago, el 10º par craneal, ¿ya? El vago va a dar inervación sensitiva al tercio posterior de la lengua, ya inervación sensitiva, ¿ya? El glosofaringio también va a dar inervación a este tercio posterior de la lengua, como hace un momento hemos dicho, ¿no? Para dar inervación inclusive a las papilas circunvaladas, también conocidas como las caliciformes, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí pueden ver, miren, acá está una de las papilas circunvaladas, ¿no? O caliciformes, que son redonditas, ¿ya? Es la papila circunvalada. Y aquí se ven todos los músculos intrínsecos de la lengua, miren, el longitudinal superior, los verticales, los transversos y los longitudinales inferiores, ¿ya? Y esto ya vendría a ser el músculo, el genio gloso, ¿no? El genio gloso, aquí el ilio gloso, y aquí está el palato gloso, y por delante el estilo gloso, ¿ya? Son entonces los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Si ustedes levantan la lengua, ¿no? El frenillo lingual. El otro día dije a un joven, ¿no? Saque la lengua. O sea, hizo un corazoncito con la lengua. Y su comedia está enamorado. Dice, no es que esté enamorado, sino de que el frenillo lingual lo tiene demasiado corto, ¿no? Por eso cuando saca se forma como un corazón en la vértice de la lengua, ¿no? Hay que hacer una frenectomía ahí para que pueda, pues, articular bien o pronunciar bien algunas palabras, porque algunas palabras lo hacemos o lo pronunciamos a través de la lengua, ¿no? Entonces es importante que ustedes también sepan, ¿no? Que cuando una persona no puede sacar bien la lengua, o si saca la lengua y se le forma así como un corazón, ¿no? Entonces hay que hacer una cirugía ahí, una frenectomía, ¿ya? Muy bien, entonces miren, la lengua ocupando pues prácticamente el piso de la cavidad bucal. Ya dijimos que si nosotros levantamos la lengua es la cara ventral. Lateralmente a este frenillo, ¿qué vamos a encontrar? Algunas fimbrias que se llaman así, ¿no? Las fimbrias linguales. A través de las fimbrias linguales, ustedes se van a dar cuenta que se encuentran ¿qué? En las venas raninas, ¿no? Las venas raninas, ¿no? Se van a notar a través de estas fimbrias. Y lateralmente, ¿qué le encontramos? Al conducto excretor de la glándula submaxilar, que se llama las carúnculas linguales, y que vendría a ser la parte final del conducto de Ward, ¿ya? Mientras que en esta parte superior, miren acá se van a encontrar los orificios de Rubinus, son los que van a liberar la saliva de la glándula sublingual, ¿ya? Entonces lateralmente a la lengua, la glándula sublingual, que la saliva lo va a liberar a través de estos conductos, que son los conductos de Rubinus, mientras, ¿no? La carúncula sublingual, que vendría a ser la parte final del conducto de Wharton, y este conducto de Wharton va a transportar la saliva desde la glándula submaxilar. Ustedes ya lo conocen, ¿no? A la glándula submaxilar, que es esta de aquí, y por arriba a la glándula sublingual, ¿ya? Es importante también saber por qué liberamos saliva de la glándula submaxilar y sublingual. ¿Quiénes son los encargados de liberar la saliva? ¿Quién? A ver. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién es el que produce la salivación? Nos ponemos un pan a la boca, ¿no? Estamos masticando. Inmediatamente pasan 3 minutos y ya está el pan bien mojado, ¿no? Y se convierte ya en un bolo alimenticio gracias a las enzimas salivales. ¿Por qué? Porque hay liberación de saliva. ¿Y quién produce esa liberación de saliva? El 7º par craneal, ¿no? A través de las fibras parasimpáticas, como dice, de la cuerda del tímpano, que va a llevar estas fibras al ganglio submaxilar, y este ganglio submaxilar es el que va a controlar la salivación de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. Y a la glándula de la parotia, porque es otra glándula que también va a producir la salivación.
¿no? ¿Quién controla la salivación de esta gran glándula de la parótida? De esta acá. ¿Quién controla? El noveno par craneal. ¿Cómo se llama el noveno par craneal? Glosofaringio, ¿ya? Entonces el glosofaringio, miren, es muy bonito el recorrido del noveno par craneal. El glosofaringio da inervación a la cavidad timpánica, no da inervación sensitiva a la cavidad timpánica. Entonces la cavidad timpánica inervada por el glosofaringio y forma un plexo. Y de ese plexo sale una raíz y se comunica con el nervio petroso menor. Y el nervio petroso menor viaja para llevar estas fibras parasimpáticas del glosofaringio. ¿Hacia dónde? Hoy día se les ha tomado por el agujero oval. ¿Quiénes pasan? El B3. ¿Qué más? El nervio petroso menor pasa por el agujero oval. ¿Quién más? ¿Quién pasa? ¿Quién más? La arteria meningia accesoria. ¿A dónde se va la arteria meningia accesoria? ¿A dónde irriga? Al ganglio del quinto par craneal, al ganglio del trigémino. Ahí irriga la arteria meningia accesoria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el nervio petroso menor? Pasa por el agujero oval. Inmediatamente se dirige hacia la parte medial de ¿quién? Del B3, donde se encuentra un ganglio, que es el ganglio óptico. ¿Saben dónde se encuentra ese ganglio óptico? Del trigémino, muy bien, a medial del B3. Y este ganglio óptico se aprovecha del nervio aurículo temporal de una de sus raíces, porque el aurículo temporal, ¿no?, se origina a través de dos raíces. Y por el medio, ¿quién pasa? La arteria meningia media. Entonces, el aurículo temporal es un ramo posterior del B3 que se origina a través de estas dos raíces. Las raíces anteriores tienen fibras sensitivas, la raíz posterior tiene fibras parasimpáticas de glosofaringio para luego conectarse con el facial y llegar a la glándula de la parótida y controlar la secreción salival de esta glándula, que luego va a desembocar, ya hemos dicho, en la papila parotidia. Y toda esa saliva va a ser llevada por este conducto que es el conducto parotidio, ¿ya? Entonces, el noveno par craneal controla la salivación de la glándula de la parótida. Por eso que el noveno par craneal también es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Bien. Entonces, miren, las glándulas salivales, hemos reconocido ya la submaxilar, la sublingual y la glándula de la parótida, ¿no? También a la lengua ya dijimos que está inervado por ¿quién? La parte sensitiva, nervio lingual, ¿no? La parte sensorial, por el séptimo par craneal, ¿no?, a través de las papilas gustativas, mientras que el tercio posterior va a estar inervado por el glosofaringio y el vago, ¿no?, y el nervio vago. Muy bien. Ahora, por detrás de la cavidad bucal, ¿quién se encuentra? La faringe. Entonces, miren, esto es la lengua, ¿no? La lengua, entonces, a ver dónde está, esto vendría a ser así, ¿ya? La lengua, acá está toda la lengua, ¿no?, todos los músculos de la lengua, ¿ya?, el hueso yoides, ¿ya?, acá está el músculo iliogloso. Entonces, si este es el hueso yoides, entonces la cavidad bucal vendría a estar acá atrás, ¿no?, la parte posterior. Entonces, entre el arco de las fauces que hemos reconocido, hacia atrás se encuentra la orofaringe, ¿ya? Para arriba de la orofaringe, la nasofaringe, lo que ven aquí ustedes, miren, haré otra donde se note mucho mejor. Y aquí está, ¿ya? Esta es la nariz, la cavidad nasal, la cavidad bucal. Dijimos que la cavidad bucal, en su parte posterior, se encuentra el arco de las fauces. Por detrás del arco de la fauces se encuentra la orofaringe. Por arriba, la nasofaringe. Por debajo de la orofaringe, la laringofaringe, ¿ya? Entonces la faringe tiene estas tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Miren, entonces en la nasofaringe, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es de la nariz. Por detrás de la nariz se encuentran, ¿cuántos orificios nasales tenemos?
¿Ah? ¿Cuántos orificios nasales tenemos? Más 2, 4. 2 externos y 2 internos. ¿Ya? Los internos también, estos son, miren, estos son los 2 orificios nasales internos, llamados también como coanas. ¿Y quién forma el septum o la pared de las 2 coanas? El borde posterior del hueso Böhmer. ¿Ya? Entonces esto vendría a ser la nasofaringe en tejido óseo. Hoy les han preguntado, ¿cómo se llama esto? El tubérculo faríngeo. ¿Quién se origina aquí? El rafe faríngeo. ¿Y dónde termina? Al borde inferior del cartílago de la cricoides. Y en este rafe faríngeo se van a insertar todos los músculos constrictores de la faringe. ¿Ya? Entonces miren, en este corte sagital, miren, entonces aquí va a estar parte de rafe faríngeo. ¿Ya? Parte del rafe faríngeo. ¿Ya? Entonces la faringe va a estar conformada por 3 músculos constrictores. Este aquí vendría a ser el músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen o de dónde se originan estas fibras del músculo constrictor superior de la faringe? ¿De dónde? A ver. Eso yo les dije también, ¿no? Cuando, ¿dónde? A ver, aquí está la mandíbula, ¿ya? Acá está la cresta buccinatriz y aquí está el gancho de la apófisis pterigoides. Entre el gancho de la apófisis pterigoides y la cresta buccinatriz hay un ligamento que se llama el ligamento pterigomandibular. De este ligamento pterigomandibular hacia adelante se insertan los músculos las fibras del músculo buccinador, mientras este rafe pterigomandibular hacia atrás, el músculo constrictor superior de la faringe, que es este aquí, el músculo constrictor superior de la faringe, ¿ya? Uno de los músculos constrictores de la faringe, ¿ya? Entonces miren la nasofaringe, ¿qué es lo que van a encontrar acá? Es la tonsila faringe, ¿ya? Es un tejido linfoideo, la tonsila faringe en el techo, ¿no? ¿De quién? De la nasofaringe. ¿Ya? Entonces en los niños, cuando esto se inflama, obstruye el paso aéreo y se le conoce como la adenoides, que muchas veces hay que hacer una cirugía de la adenoides. ¿Ya? Entonces en los adultos, la tonsila faringe. Ahora miren, en la pared de la nasofaringe hay un conducto aquí. ¿Cómo se llama este conducto? El conducto faringotímpánico, ¿no? Que comunica con el oído medio. Esto aquí es el rodete tubárico. El rodete tubárico, y este conducto va a estar formado por un cartílago, que es el cartílago de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y por detrás el receso faríngeo, ¿ya? Ahora, otro músculo de la faringe, ¿cuál vendría a ser? Este es el hueso yoides. Entonces yo reconozco el asta mayor del hueso yoides, ¿ya? El asta mayor del hueso yoides. Entonces miren, en el asta mayor del hueso yoides se van a originar las fibras del músculo constrictor medio de la faringe. ¿A dónde se va? Hacia la parte posterior, a insertarse en el rafe faríngeo, ¿ya? Entonces miren, este es el asta mayor, es ahí donde se va a insertar o se originan estas fibras que corresponden al músculo constrictor medio de la faringe. Y ahora el músculo constrictor inferior de la faringe, donde se originan sus fibras. ¿Se acuerdan de este cartílago? ¿Cómo se llama? Cartílago de la tiroides. ¿Cuáles son sus reparos anatómicos? Esta B, ¿cómo se llama? Escotadura tiroidea. Reborde superior, reborde inferior, borde posterior, hasta superior no articular, hasta inferior articular. Y acá hay un reparo importante. ¿Cómo se llama? La línea oblicua del cartílago de la tiroides. Quienes llegan aquí a insertarse en esta línea oblicua del cartílago de la tiroides? El músculo, Constrictor inferior. no, el músculo externo, el
externo, tiroideo, el tiro, yoideo, y para atrás de la línea, hacia atrás, el constrictor inferior de la faringe, hasta el rafe faríngeo. Estos son los músculos constrictores de la faringe, ¿ya? El constrictor superior, el constrictor medio, ya que está aquí, y el constrictor inferior de la faringe. Entonces, cuando nosotros pasamos el bolo alimenticio, ¿qué pasa? Cada uno de los constructores se contrae y hacen pasar el bolo alimenticio. Entonces, estos músculos no se quedan abajo. Si no pasamos, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Se eleva la faringe. Entonces, los músculos elevadores de la faringe, ¿cuáles son? El músculo salpingo faringio. El músculo salpingo faringio, miren, se origina desde el rodete tubárico, ¿ya? El otro músculo elevador de la faringe, ¿cuál va a ser? El palato faringio, ¿ya? Entonces, miren, yo reconozco el velo del paladar, ¿ya? El velo del paladar, entonces se va hacia la faringe, entonces el músculo del palato faringio. Otro músculo elevador de la faringe, el estilo faringio. Son los tres músculos elevadores de la faringe. Estilo faringio porque viene desde la apófisis estiloides y luego se va hacia el músculo constrictor medio e inferior de la faringe, ¿ya? Mientras que el salpingo faringio termina en el constrictor superior de la faringe, ¿ya? Son los músculos entonces elevadores de la faringe. El palato faringio también va, miren, de el velo del paladar a la faringe. Palato faringio, salpingo faringio y el estilo faringio. Son los tres músculos elevadores de la faringe, ¿ya? Son los músculos elevadores de la faringe, ¿ya? Muy bien. Entonces la faringe se va a continuar ¿con quién? Se continúa por si acaso es la laringe, ¿ya? La faringe se encuentra por detrás, no está disecado, solo algunos músculos lo encontramos aquí, por eso estamos ayudándonos de este. Les digo, este es el constrictor superior, ¿no? Mientras aquí lo podemos reconocer al constrictor medio, ¿no? Este es el asta mayor, ¿no? Entonces aquí llegan las fibras del músculo constrictor medio de la faringe, ¿no? Son aquí las fibras del músculo constrictor medio, y aquí abajo llegan los músculos, ¿no? Desde aquí se originan para luego irse hacia el rafe faringio, el constrictor inferior de la faringe, ¿ya? El constrictor inferior de la faringe. Ahora, ¿por quién se mueve la faringe? Gracias a quién se va a mover la faringe, ¿no? Aquí también, miren, tenemos el músculo constrictor superior de la faringe, ¿ya? Constrictor superior de la faringe, ¿ya? Entonces aquí solamente está disecada, ¿no? Esto de aquí viene hasta aquí, constrictor superior de la faringe. Constrictor medio, ¿no? Aquí parte el músculo constrictor medio, porque estas fibras van hacia el asta mayor del hueso yoides, mientras que el constrictor inferior se va a encontrar acá abajo, ¿no? Desde la cresta oblicua hacia el rafe faríngeo y termina, ¿no? Al borde inferior del cartílago de la cricoides, a ese límite inferior de la faringe, porque del borde inferior del cartílago cricoides para abajo no se continúa con el esófago, por delante con la tráquea, ¿no? Por delante con la tráquea, ¿ya? A ver, ¿qué más vamos a ver aquí? Aquí también, miren, el músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Este es el rodete tubárico, ¿ya? Este es el rodete tubárico, este es el receso faringio, ¿ya? Aquí está la entrada del conducto faringo-timpánico, y si yo choco a la pared es un cartílago. Ese cartílago se llama la trompa de Eustaquio. Y miren, de la parte inferior de este rodete nace el músculo salpingo faringio, ¿no? El músculo salpingo faringio, miren, se va y termina aquí en el constrictor superior. Mientras que esto de aquí vendría a ser el velo del paladar, ¿no? El velo del paladar, ¿ya? Es el músculo de la úvula, ¿no? El músculo de la úvula. Y de aquí, miren, se origina el palato faringio, miren, es el músculo del paladar, hacia donde se va, hacia la faringe.
Entonces vendría a ser el músculo, el palato-faringio, ¿no? El palato-faringio. Y ya más profundo corresponde al músculo, al estilofaringio, ¿no? Al músculo estilofaringio. Entonces estos músculos se van a mover gracias a quién? Al plexo faringio. ¿Y quiénes lo forman al plexo faringio? ¿Quiénes forman al plexo faringio? El facial. No. El vago. El vago. ¿Quién más? El tríceps, El noveno par craneal, glosofaringio y por las ramas craneales del 11º par craneal, el accesorio, ¿ya? Son los tres que van a formar el plexo faringio, ¿no? Aunque la teoría nos dice que el plexo faringio es formado por el 10º par craneal y el 9º par craneal glosofaringio, pero ahí hay una explicación, ¿no? No sé si a ustedes les dije que el 11º par craneal tiene dos tipos de fibras, craneales y espinales. Los espinales se van directamente al esternocleidomastoideo y al trapecio, mientras que los craneales se unen, ¿no? Con el 10º par craneal y luego recién baja, ¿no? Para formar el plexo faringio con el 9º par craneal. Son los encargados de dar inervación. Por si acaso, el 10º par craneal es un nervio mixto que tiene fibras motoras y sensitivas. O sea, va a estar inervado por las fibras sensitivas de ¿quién? Del 10º par craneal, ¿no? Ya que este plexo faringio tiene fibras mixtas, ¿ya? Las motoras darán movimiento, las sensitivas darán sensibilidad a la faringe, ¿ya? Muy bien. Entonces, el palato, los músculos extrínsecos de la lengua, ¿por qué van a estar inervados? Extrínsecos de la lengua, ¿por qué van a estar inervados? ¿Por quién puedo mover la lengua? Por el 12º par craneal. ¿Cómo se llama? El hipogloso. El hipogloso es el encargado de dar movimiento a la lengua, a los músculos. ¿A qué músculos dijimos? Al iliogloso. ¿A quién más? Al geniogloso. El otro, el estilogloso. A esos tres le va a dar inervación, ¿ya? El 12º par craneal, menos al palatogloso, porque el palatogloso va a estar inervado por el 10º par craneal, ¿ya? Mientras que todos los músculos intrínsecos de la lengua, a esos intrínsecos sí los va a dar inervación, el 12º par craneal, ¿ya? A todos los intrínsecos, ¿ya? Entonces el 12º par craneal da inervación a los intrínsecos de la lengua, a los extrínsecos de la lengua, menos al palatogloso, porque el palatogloso va a estar inervado por el 10º par craneal, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? ¿Por qué necesita inervar el músculo buccinador? ¿Ah? No. Sensibilidad, ¿por qué está inervado? ¿Quién le da sensibilidad? El nervio bucal, ¿no? El nervio bucal es del B3, o sea, del trigémino. Entonces miren la pared lateral de la cavidad bucal, este músculo, inclusive hasta la mejilla, está inervado por el nervio bucal, ¿ya? El nervio bucal es del B3, ¿no? El nervio bucal cuando sale por el agujero oval, cuando sale por aquí, ¿no? Se divide en dos ramos, un ramo anterior y el ramo posterior. El ramo anterior es motor, pero de este ramo anterior que es motor, el único sensitivo es el bucal, ¿ya? Que va a dar inervación al músculo buccinador, a todas las estructuras, ¿no? Mientras la movilidad, ¿no? Es por el 7º par craneal, ¿ya? La parte sensitiva es por el bucal del B3, ¿ya? Muy bien. Había un esfenoides, me han preguntado hace un momento, ¿no? ¿Cuál es por dónde pasa el nervio pidiano? Miren, este es el agujero redondo mayor, esta es la cara anterior del esfenoides, ¿ya? Este es el agujero redondo mayor, por aquí sale o recorre el nervio maxilar superior. Mientras, miren,
en la raíz de la apófisis pterigoides. Por eso si ustedes leen la literatura que dice, el conducto pterigoideo está formado por la lámina medial lateral de la apófisis pterigoides, de tal manera que se encuentra en la raíz de la apófisis pterigoides. Y este es el conducto pterigoideo. Por aquí va a pasar el nervio vidiano, hoy en día conocido como el nervio pterigoideo, y se dirige a la fosa pterigomaxilar para terminar conectándose con el ganglio pterigopalatino. ¿Ya? Ojo, no se olviden de que el nervio que pasa por este conducto, ¿no?, está originado por el nervio petroso mayor y por el nervio petroso profundo. ¿Ya? Entonces este es el conducto pterigoideo. También pueden decirlo el conducto vidiano, por donde pasa el nervio vidiano o el nervio pterigoideo, y por donde también va a pasar la arteria faríngea, que es una rama anterior de la arteria maxilar interna, ¿ya? Por aquí. Y hay otro conducto que también, que es este aquí, que está formado por ¿quién? Por la cara inferior del esfenoides y las alas del vómer. Ellos van a formar el conducto palato vaginal. ¿Han escuchado ese conducto palato vaginal? ¿Ya? Y por ahí también va a pasar una arteria, que es una rama colateral de la maxilar interna, ¿no?, que se va a dirigir a dar irrigación a lo que hemos reconocido ahorita, aquí, al cartílago de la trompa de Eustaquio. O sea, esas arterias llegan aquí a la faringe a dar irrigación y también a la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, información que completamos a través de estos agujeros que estamos reconociendo en el hueso esfenoides. ¿Ya? Miren, este es el agujero redondo mayor, por aquí está pasando. Este es una vista endocranial, ¿eh? Por ejemplo, aquí, miren, este es el agujero redondo mayor, ¿no? ¿Ya? Este es el oval, este es el agujero redondo menor, ¿ya? Este es el agujero rasgado anterior, esta es la fisura orbitaria superior, ¿ya? Miren por la fisura orbitaria superior, ¿quiénes pasan? La B1 del trigémino, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal y las venas oftálmicas. ¿Las dos o todas? Superior. Muy bien. Entonces, miren, por la fisura orbitaria superior pasa tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal, una rama del quinto par craneal, ¿ya?, que es el trigémino. Y por aquí entra a la cavidad endocraniana la vena oftálmica superior, porque la vena oftálmica inferior va a pasar por esta fisura, que es la fisura orbitaria inferior, al plexo pterigoideo, ¿ya?, a la fosa infratemporal. ¿Ya? Muy bien, y también se les ha preguntado, a ver, ¿qué pasa por esto acá? ¿Cómo se llama? El conducto óptico. ¿Y por quién está formado el conducto óptico? Por el esfenoides. El esfenoides es grande, todo esto es el esfenoides. Entonces, miren, el conducto óptico se encuentra en la cara inferior del ala menor del esfenoides, ¿ya? ¿Y quién pasa por el conducto óptico? El nervio óptico. El nervio óptico, ¿quién más? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿ya? Entonces no se confunda, la arteria oftálmica ingresa a la cavidad orbitaria, ¿no?, que es una primera rama de la arteria carótida interna, ¿ya? Entonces la arteria oftálmica es una de las primeras ramas de la arteria carótida interna, ¿ya?, que ingresa a la cavidad orbitaria. Muy bien, se han cansado, entonces van a rotar porque ya afuera están explicando.